Es una palabra que aparece en varias ocasiones, incluso en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Literalmente significa correr el velo, mover la cortina para ver lo que hay detrás. Eso sería una traducción literal de la palabra revelación o apocalipsis. Este libro, como bien saben ustedes, ha sido uno de los libros más cuestionados, ha sido uno de los libros tal vez más perseguidos a lo largo de la historia del cristianismo, porque muchos lo consideraban un libro imposible de entender, lo cual es totalmente falso. Quiero decirles como testimonio personal que durante años, cuando yo terminaba de leer el Nuevo Testamento y llegaba esa carta pequeñita, de la cual hablaremos en breve, esa carta que se llama la carta de Judas, cuando me tocaba entrar a leer el libro del Apocalipsis, leía el capítulo 1, que se entiende perfectamente, el capítulo 2, donde aparecen los mensajes a las diferentes iglesias de Asia Menor, Éfeso, Mirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, la Odisea, etc. Pero ahí paraba y volvía otra vez al principio, porque para mí era un libro tan complicado. Y efectivamente, el libro de Apocalipsis es complicado en primer lugar porque el lenguaje que se utiliza no es un lenguaje normal, entre comillas, ¿no? Es un lenguaje cargado de simbolismo, donde aparecen una serie de animales que no existen, incluso animales mitológicos, animales que cambian de color, apariencia de animales que no existen ni han existido jamás, una serie de visiones y de revelaciones que recibe el anciano Juan en la isla de Patmos, que dejan con la boca abierta a más de uno. Hay diferentes escuelas de interpretación de este libro. Hay algunos que opinan que el libro del Apocalipsis ya se ha cumplido totalmente, que es un libro que cuenta pues la destrucción del templo de Jerusalén, las persecuciones de los cristianos en los primeros siglos, y es un libro que forma parte del canon del Nuevo Testamento, pero simplemente es un libro histórico que relata pues las persecuciones, las matanzas, las injusticias que se cometieron durante el Imperio Romano contra los cristianos. Hay otros que consideran que el libro del Apocalipsis es simplemente una forma de describir el mundo espiritual en esa lucha entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, que no es un libro literal, sino simplemente, como acabo de decir, un libro que utiliza un lenguaje simbólico para describir una batalla en el mundo espiritual, porque, como hemos dicho en más de una ocasión, el mundo espiritual es tan real como el mundo físico en el cual nos movemos y lo conocemos perfectamente porque es la dimensión o el mundo en el cual nosotros vivimos. Otros consideran que parte del libro se ha cumplido y parte del libro no se ha cumplido. Y así podríamos ir por las distintas escuelas de interpretación. Y nosotros, nuestra postura es la siguiente. Efectivamente hay una parte del libro que se ha cumplido. Por ejemplo, si ustedes han prestado atención a la lectura que Elena y yo leíamos en esta tarde, basada en el capítulo 1, eso es algo que ya ocurrió. Juan estaba por causa del testimonio, es decir, estaba condenado al destierro, a la muerte, a la soledad en la isla de Patmos. Él es el último superviviente de aquellos 12 discípulos que Jesús tuvo. Ya todos habían muerto, él era el último que quedaba con vida. Fue el único de los 12 discípulos que murió de muerte natural. No murió torturado como un mártir, aunque lo martirizaron en varias ocasiones, pero murió de muerte natural. Digamos que murió de viejo, murió de mayor, con casi 100 años de edad o más. Y es un hombre que está en la isla de Patmos y no está quejándose, no está lamentándose por la tragedia que está experimentando con casi 100 años de edad, solo, sin pastor, sin amigos, sin iglesia, desterrado, condenado a la muerte, sino que, como hemos leído esta tarde, él estaba en el espíritu. Él estaba en una actitud correcta. Y es una actitud correcta la que permite que el Señor se revele y se manifieste a nuestra vida. ¿Cuántas veces me han oído ustedes decir esta frase? Que la actitud es lo que marca la diferencia. Hoy leía uno de los salmos que dice que a la persona que no quiere la bendición huye de él. Literalmente lo dice.
Y por eso hay bendiciones que atrapan y te consiguen aunque no lo hayas pedido. La buena actitud es lo que atrae como si fuera una especie de imán muchas de las bendiciones de Dios que Él derrama sobre nuestras vidas. Y la actitud es, sin lugar a dudas, lo que marca la diferencia en muchos momentos de una relación con el Señor, de una vida cristiana. Y esa revelación, esa visita del Señor Jesucristo, que es la más espectacular, la más llamativa de todas las que aparecen en la Biblia, en el capítulo 1 del Apocalipsis, pues ya se cumplió, lógicamente. Eso es historia. Los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, empezando por Éfeso, la primera, y terminando por la última de la Odisea, pues también se cumplió. En el sentido de que fueron 7 iglesias que existieron literalmente en aquella parte del mundo en aquellos tiempos. Esas iglesias se encontraban en lo que sería hoy en día Turquía, un bastión del Islam. Pero en aquel momento Turquía era un lugar donde había miles y miles de cristianos y muchas congregaciones. Iglesias fuertes, iglesias poderosas, iglesias donde se predicaba la sana doctrina, pero que con el paso del tiempo desaparecieron de ese punto geográfico de la tierra. Y digamos que eso también se cumplió, aunque tiene una repercusión de cara al futuro, los mensajes que el Señor le manda y le da a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero el resto del libro está por cumplirse, por supuesto. Aunque hay una visión en el capítulo 12 de una mujer que está con dolores de parto a punto de dar a luz a un hijo, y dice que el dragón está delante de ella pendiente a que el niño nazca para que tan pronto llegue el momento del alumbramiento lo devore y lo destruya. Y sabemos que es una visión de lo que ocurrió antes del nacimiento del Mesías, cuando Satanás intentó descubrir dónde nacería, en qué lugar nacería el Mesías, y describe la Escritura a la perfección todas las estrategias y todas las formas como Satanás fue tratando de impedir que el niño, que el Mesías pudiera nacer. Pero el resto de esa profecía o el resto de esa visión, capítulo 12 de Apocalipsis, está por cumplir. Porque dice que la mujer huye al desierto donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que decir 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses, y viendo que no ha podido destruir ni al niño ni a la mujer, niño que dice que gobernará el mundo con vara de hierro, pues dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y esa parte también está por cumplirse. Y sabemos que el libro del Apocalipsis, aunque hay unos pocos capítulos que se han cumplido, el resto del libro todavía está en punto suspensivo. Realmente el libro del Apocalipsis relata los últimos 7 años del planeta Tierra, lo que nosotros conocemos los cristianos con el nombre de la Gran Tribulación, pero que en el Antiguo Testamento se conoce con el nombre del tiempo de angustia de Jacob. Un tiempo en el que fundamentalmente el pueblo de Israel va a ser sacudido como nunca antes en la historia lo ha sido. Un tiempo tremendo donde se desarrollan 21 juicios en 3 bloques de 7, 7 y 7, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y a lo largo de estos juicios, la historia de la humanidad y la historia sobre todo del pueblo de Israel nos lleva a un punto en el que nuevamente, otra vez, Israel vuelve a ser atacada, pero en esta ocasión como nunca antes ha sucedido. Millones de soldados de diferentes partes del mundo, millones de soldados, no me he equivocado al decir esta palabra, concretamente 100 millones de soldados, atravesando distintos puntos geográficos, norte, sur, este y oeste, por tierra, mar y aire, son traídos literalmente por el Señor a un valle inmenso, gigantesco, que nace en el norte de Israel y termina en el mar Mediterráneo, entrando en la ciudad de Haifa, el famoso valle de Meguido, lugar donde se han llevado a cabo batallas espectaculares. Allí estuvo Napoleón, allí estuvieron algunos faraones de Egipto. Allí se llevaron batallas tremendas y en ese valle, estando allí viendo que es como una especie de olla inmensa, dice que se llevará a cabo la Tercera Guerra Mundial. Y la Biblia describe a través de la pluma del profeta Zacarías las armas y la forma como morirá la gente. Dice que llegará un momento
que la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. Y cuando termine la batalla de Armagedón, como se le conoce, estarán durante 7 años quemando al fuego el armamento militar. Y dice, y esta será la plaga con la que el Señor herirá a todas las naciones y soldados y ejércitos que se atrevieron a hacerle la guerra al pueblo de Israel, estando de pie. La primera vez en la historia que la gente muere estando de pie. Estando de pie, dice que se va a deshacer su lengua estando dentro de ellos. Se va a deshacer, se va como a convertir en polvo la gente, y de esa manera morirán. Evidentemente está haciendo referencia a una guerra bacteriológica, una guerra química, incluso armas nucleares. Y dice que el anticristo, ese personaje siniestro del cual habla mucho el Apocalipsis, y sobre todo el libro de Daniel, que se le conoce como el cuerno pequeño, o como Pablo lo llama, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice la Biblia que llegará hasta el monte de los olivos. Y los que hemos estado allí sabéis lo cerca que está el monte de los olivos de la santa ciudad de Jerusalén. Dice que allí morirá, y allí le tendrá sepultura el Señor. Y todos los que pasen por aquel camino sabrán que hasta aquí logró el anticristo llegar, pero no tomará posesión de la ciudad de Jerusalén. Y dice que estarán durante mucho tiempo enterrando muertos, miles, millones de personas, y tendrán que contratar a miles de personas para que vayan por todo el país de Israel enterrando muertos. De tal magnitud, la matanza será algo realmente descomunal. Israel se verá con la soga al cuello, y como en los días de Noé solamente podrán mirar en una dirección, hacia arriba. Y cuando ya estén a punto del exterminio, y cuando ya prácticamente no quede ni un solo rayo de esperanza, porque ya no hay posibilidad, un pueblo tan pequeño, por mucho armamento que tenga, por mucha tecnología que tenga, llegará un momento en el que Israel dirá, no aguantamos más. Dicen que en ese momento mirarán y verán al que traspasaron, y harán gran lamentación, porque será en ese momento cuando venga el Mesías, y dirá, hasta aquí Satanás ha llegado. Y a partir de ese momento se produce una limpieza, un juicio, el famoso juicio de las naciones, y nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, en el que creemos mucho de lo que estamos aquí, por no decir todos nosotros, aquel que murió en aquella cruz, en el monte de la Calavera, aquel que resucitó al tercer día y ascendió desde las afueras de Jerusalén, dice que volverá otra vez, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y pondrá sus pies en aquel día, Zacarías capítulo 14, en el monte de los olivos, y será con tal poder y con tal autoridad que el monte de los olivos se partirá en dos, y se producirá un valle inmenso, y aguas vivas saldrán del interior de la ciudad de Jerusalén e irán directo al Yam Hamela, al mar de la sal o al mar muerto, y dice que recobrará la vida, y miles de peces comienzan a nacer y comienzan a reproducirse en el mar muerto, y otra parte de las aguas llegarán hasta el gran mar, como lo llama la Biblia, el mar Mediterráneo, y el Señor pondrá su reino y su autoridad en la era milenaria desde la ciudad de Jerusalén. Y aunque hoy en día incluso ya hay pastores que ven esto tan fantástico y algo tan espectacular que ya ni siquiera predican esto, porque dicen que eso del milenio no puede ser real, nosotros creemos que el Señor Jesucristo vendrá a reinar por 1000 años en este mundo. Y dice la Biblia que los que hubieran salido vivos, no convertidos, pero vivos, porque una cosa es ser convertido y otra cosa es estar vivo. La Biblia dice que nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, perdonándonos todos nuestros pecados. Pues aquellos que lograron sobrevivir y salieron de esta matanza tremenda, naciones enteras, tendrán que subir todos los años a la fiesta de Sucot, a la fiesta de tabernáculos, para adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y la nación, los gobernantes que no quieran subir ese año, dice que no caerá lluvia sobre ellos. Y esta será, digamos, el castigo sobre esas naciones. En fin, es un tema realmente es un tema apasionante. Juan está solito en la isla de Patmos, con casi 100 años de edad. Imagínense ustedes qué jubilación tuvo este hombre. 70 años sirviendo a Cristo,
para terminar solo, desterrado en una isla. Pero en ese momento, cuando ya todo ya se había acabado, comienza a recibir la revelación más grande que jamás un ser humano ha tenido sobre la figura, sobre la persona del Señor Jesucristo. Y permítanme recordarles cosas que ustedes ya saben, porque se han predicado en este año. Que Juan fue el hombre que más cerca vivió de Cristo. Juan fue el hombre que más confianza tuvo con el Señor. Juan fue el hombre que tuvo el privilegio de llevarse a su casa durante años, nada más y nada menos que a Miriam, a María, la madre del Mesías. Y cuántas conversaciones, cuántas noches hablando y hablando de la infancia, de la adolescencia y de la juventud del Mesías. Cuántas preguntas le habrá hecho Juan a María. Cuántas conversaciones tremendamente interesantes entre Juan y María, preguntándose mutuamente muchas cosas. Él fue el hombre que le hizo una pregunta diferente al Señor Jesucristo la noche que iba a ser entregado. Cuando el Señor profetiza y dice, uno de vosotros me va a entregar. Y todos preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Juan en ningún momento pensó que él iba a traicionar al Señor. Por eso él no pregunta, ¿seré yo? Sino él pregunta, ¿quién es, Señor? Porque yo no te voy a traicionar. Yo no te voy a vender. Y el Señor le da la clave, el Señor le da un secreto, le da una revelación y le dice, fíjate bien en lo que estoy a punto de hacer. Voy a mojar un trozo de pan en vino y al que yo se lo dé, ese es el que me va a traicionar. Los demás pensaban que Judas iba a salir a dar alguna ofrenda a algún pobre a última hora, pero Juan sabía perfectamente que él salía, iba directamente a los sacerdotes de la época para traicionar al Mesías, para traicionar al Señor. Y es la única persona en toda la historia bíblica que literalmente dice la Biblia que cuando se levantó Judas de la mesa, Satanás se le metió dentro de su cuerpo. La única persona. Judas sintió un remordimiento de conciencia tan espectacular que teniendo el dinero en la mano, sale corriendo a la casa de uno de los sumos sacerdotes de la época llamada Caifás y dice que arroja las monedas, dice yo estoy entregando a una persona inocente. Y era tal el remordimiento que ni siquiera se sentía cómodo o en paz no teniendo el dinero en su bolsillo, sino que dice que se subió a un árbol, se ahorcó y ni siquiera el árbol fue capaz de retenerlo, porque yo creo que hasta el árbol se sentía incómodo por ver colgado en una de sus ramas el cuerpo del traidor, y dice que la rama se parte y al caer al suelo todas sus entrañas se desparramaron por el suelo. Y dice que aquel lugar se ha convertido en cementerio para los extranjeros, como efectivamente se entierran allí a los extranjeros, y a uno de ellos nada más y nada menos que a Schindler, el de la famosa película de la lista de Schindler. ¿Qué te parece? La palabra de Dios nos enseña que este hombre vivió tan cerca del Señor, que fue el único que estuvo al pie de la cruz y le oyó hablar 7 veces, y él las anotó en su evangelio. Tengo sed. Hijo, y ahí tu madre, mujer, y ahí tu hijo. Y él apuntó esas 7 declaraciones de Cristo en el último momento de su vida, en los últimos minutos de vida. Allí estaba Juan, no tuvo miedo. Allí estaba con María Magdalena, allí estaba con la madre de Jesús. Es un hombre realmente valiente y osado. Él tuvo el privilegio de ver personalmente y de oír la conversación tremendamente profunda que mantuvieron en el monte Tabor un día mientras Jesús se transfiguraba, se cambiaba su apariencia y aparecieron nada más y nada menos que Moisés y Elías hablando con el Señor, y Juan los vio y eso se le quedó grabado en su memoria para toda la vida. Juan sabía perfectamente quién era el Mesías. Por eso cuando tú lees el Evangelio según San Juan es diferente a Mateo, totalmente diferente a Mateo, a Marcos, a Lucas. El Evangelio de San Juan, en cuanto empiezas a leerlo desde el versículo 1, te atrapa. Empieza con la misma palabra con la que empieza la Biblia. Pero en vez de decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit, bara Elohim et hashamayim vet haaretz, él empieza con la misma palabra, Bereshit hayah hadabar vehadabar hayah Elohim. En el principio era la palabra,
Y la palabra era Dios. Es la misma palabra con la que empieza Génesis. Él la emplea para hablar de que en el principio esa palabra era Dios. Y Dios era la palabra. Y esa palabra pronunciada con voz audible se materializó. Se humanó la palabra y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y él describe y él cuenta cosas de la vida de Jesús que nadie contó jamás. Por ejemplo, él contó el primer milagro de Cristo, Juan capítulo 2, donde él está observando y se da cuenta de que lo que han echado en esas tinajas es agua, es agua. Pero en el momento de servirla, en décimas de segundo se ha convertido en buen vino. Y Juan lo cuenta. Y si no fuera por él, nunca sabríamos cuál fue el primer milagro de Cristo, celebrado en la pequeña población de Caná de Galilea. Él es el único que cuenta aquella conversación tremendamente interesante con la mujer samaritana, Juan capítulo 5. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice ella al Señor. Ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Y Jesús le dijo a la mujer, mira mujer, vamos a dejarnos de montes, vamos a dejar de pelear por lugares. Mira, ha llegado la hora que ni en este monte ni en aquel, aunque la salvación viene de nosotros los judíos, la hora ha llegado en la que mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y con aquellas palabras cautivó el corazón de esta mujer. Y le dice, mira, hagamos una cosa. Vete a buscar a tu marido y dile que venga. Y ella le dice, Señor, es que no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Señor, me parece que tú eres profeta. Esa conversación tremendamente interesante, cuando Jesús le pide a una mujer samaritana un poco de agua, aunque le dice, pero yo tengo un agua que cuando tú la pruebes, nunca más volverás a tener sed. Señor, ¿y cómo tienes cómo sacarla? Esa conversación la cuenta Juan. Juan es el único que nos cuenta que un hombre que no tenía globo ocular, las cuencas totalmente vacías en su cabeza, el Señor llegó un día y escupiendo hizo con barro unas bolitas y se las puso en los ojos y le dice, vete al estanque del Siloé y lávate. Y dice la Biblia que cuando regresó viendo. Él es el único que nos habla de que en Jerusalén, al lado del templo, hay un estanque llamado Betesda, que estaba lleno de enfermos, ciegos, mudos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. Porque una leyenda popular se había extendido, decían que de vez en cuando descendía un ángel a aquel estanque y movía las aguas, y el primero que se sumergía quedaba sano. Y por allí aparece un día el autor de la vida y se queda mirando a un pobre paralítico y le dice, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Y le dice, 38 años. Dice, ¿tú quieres ser sanado? Y comienza a presentarle todo tipo de excusas. Es que yo no tengo posibilidad de ir, porque entre tanto que voy, otro se mete y no sé qué. Y el Señor dijo, mira, levántate, toma tu lecho y anda, y vete por favor, y no peques más. No sea que te venga una cosa peor encima. Y al día siguiente se lo encuentra en el templo y le dice, ¿tú crees en el Mesías? Y le dice, ¿y quién es el Mesías para yo creer en él? Y le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Y le dice, sí Señor, yo creo en ti. Claro, ¿cómo no voy a creer en ti? Es decir, que gracias al Evangelio según San Juan tenemos cosas tremendas. Tenemos en el capítulo 2 la conversión del agua en vino, el Señor de la calidad. En el capítulo 4 el Señor que sana a la distancia, le dice, vete, tu criado está sano, el Señor del espacio. Tenemos en el capítulo 5
a un hombre que lleva 38 años botado en el estanque de Betesda, el Señor sobre el tiempo. Tenemos en el capítulo 6 cómo Jesús camina por encima de las aguas, el Señor que controla y domina la creación. También en el capítulo 6 tenemos la multiplicación de los panes y de los peces, el Señor de la cantidad. Tenemos en el capítulo 9, ¿quién pecó esto? Sus padres. Y el Señor dice, ni este ni su padre, sino que nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. El Señor que está por encima de la mala suerte de la vida. Y finalmente, tal vez uno de los milagros más impresionantes de la vida de Jesús, que fue cuando ya dijeron los judíos, basta ya no aguantamos más. Hay que acabar con este hombre. La resurrección de Lázaro, aquel que después de 4 días muerto vuelve a la vida, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay nadie que describa más profundamente y más ampliamente a Jesús como Juan. Mateo habló de Jesús, pero vamos, nada que ver con Juan. Lucas lo presenta como un hombre perfecto. Claro, a él le escribía al fin y al cabo un griego, pero nada que ver con Juan. Marcos lo presenta como un siervo obediente que sufre, que está dispuesto al sacrificio, que está dispuesto a la entrega, a la muerte. Pero Juan describe al Señor como el alfa y la omega. Lo describe como el verbo hecho carne, lo describe como la resurrección y la vida, lo describe como el camino, como la verdad, como la vida, lo describe como la luz del mundo, lo describe como la puerta, lo describe como buen pastor. No hay nadie que describa a Juan, al Señor Jesucristo también, como lo hizo Juan. Y uno podría llegar a pensar, ya no hay más formas, ya no hay más cosas que decir sobre Jesús. Hermanos, ¿saben qué? Llegamos al final del año y todavía nos queda mucho por conocer de Jesús. ¿Qué conocemos de Jesús? Juan vivió 3 años con el Señor y lo describe de una forma espectacular. Pero dice que en la isla de Patmos, en el día del Señor, se le presenta el Señor Jesucristo. Y dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí. Y le dijo las mismas palabras que el día que se presentó después de resucitado. No tengan miedo. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, la alef y la taf. El que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El que era, el que es y el que será. Y déjenme que me paren a explicarles esto. Porque el nombre de Dios, no esos nombres que le atribuyen a Dios algo de lo que Él hace, sino el nombre de Dios. Ese nombre que lo conocemos como el tetragramatón, esas letras hebreas, Yod, Hei, Bat, Hei. En esas 4 letras tenemos los 3 tiempos verbales del verbo liyot, del verbo ser. El presente, el pasado y el futuro. Porque Dios, que es atemporal, que no está limitado por el espacio ni por el tiempo, su nombre describe su esencia. Y en ese nombre perfecto que incluye todos los tiempos, lo que fue, lo que es y lo que será, es lo que Juan utiliza cuando describe la visita del Señor Jesucristo en la isla de Patmos, cuando el Señor le dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Describe los 3 tiempos verbales del nombre de Dios. Como diciendo, yo no comencé a existir el día que nací en Belén de Judea. Yo no empecé a existir el día que mi madre me parió en aquel lugar en Belén de Judea, sino que yo era antes de la fundación del mundo. Y sigo estando aquí y permaneceré por la eternidad. Y cuando hoy leía en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor dice, he aquí viene con las nubes, versículo 7, Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, he aquí que viene con las nubes. Esta expresión no es algo que nace espontáneamente de la pluma de Juan, sino que si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, allí Daniel tiene una visión tremenda de animales. Un león con alas, un leopardo con 4 cabezas, una bestia que le llamó muchísimo la atención, con cuernos, etcétera, etcétera. Un oso con costillas en la boca. Pero al final de esa revelación dice,
Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese que Daniel ve en Babilonia viniendo en las nubes, al cual se le da todos los dominios, toda la autoridad y un reino eterno e indestructible, ese que ya lo vio Daniel, es el mismo que en la isla de Patmos, en el capítulo 1 de Apocalipsis, ve Juan diciendo, he aquí que viene en las nubes. El mismo de Daniel es el mismo que ve Juan en el Apocalipsis, el mismo. Y ese es el Señor de señores y el Rey de reyes, y su nombre es Jesucristo. Y pido un aplauso fuerte para Él en esta noche. Aleluya. Él es el mismo. Amén. Nosotros no tuvimos la bendición de conocerlo personalmente cuando estuvo aquí hace 2000 años. No existíamos, no vivíamos allí. No creo que Él nos hubiera llamado a ninguno de nosotros para ser sus discípulos en aquella época. Pero sí vamos a tener el privilegio de ver al Señor venir en las nubes y reinar juntamente con Cristo por la eternidad. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes que están llenos de deudas, y quiero decirles a todos los que se encuentran tal vez desanimados o enfermos o decaídos o tristes, o no has visto todavía cumplidos tus sueños, déjame decirles algo, que nosotros lo que esperamos en esta vida es al Señor Jesucristo venir en las nubes. No se olviden nunca ustedes de eso. Pueden viajar y comprar y invertir por aquí, invertir por allá, y comprar esto y vender lo otro. Todo está bien, todo eso. Pero no se olviden que nosotros los cristianos estamos aquí de paso. Y que nosotros tenemos una bendita esperanza, que es la de esperar ver al Señor Jesucristo viniendo en las nubes del cielo. Y así como era un disparate y una locura que naciera el Señor en Belén de Judea hace 2000 años, y nació y todo se cumplió al pie de la letra, y aunque pueda resultar un disparate y una locura y una especie de ciencia ficción, que Él vuelva otra vez a esta tierra, no hay nada ni nadie que podrá impedir que la palabra de Dios se cumpla. Porque dice que antes pasará el cielo y antes pasará la tierra, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y probablemente muchos de los que estemos aquí, Señor lo permita, veamos el acontecimiento más espectacular de toda la historia de la humanidad, y es verlo a Él venir en una nube y ser arrebatado juntamente con Él para estar con el Señor para siempre. Esa es la bendita esperanza de la iglesia, y qué poco se habla de esto hoy en día. Se habla de prosperidad, se habla de bendición, se habla de unción, se habla de dones, se habla de tener y tener y tener y tener. Y no nos olvidemos que la bendita esperanza nuestra es de estar siempre por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Daniel lo vio venir, Juan lo vio venir, y ahí se cumplió aquello que el Señor le dijo. Cuando Pedro le pregunta, Señor, me acabas de profetizar, me acabas de decir a mí que cuando era joven extendía mis manos, iba donde quería. Cuando uno es joven, no solamente cronológicamente, sino espiritualmente, cuando uno es inmaduro, cuando uno no es lo suficientemente maduro como para esperar en los planes de Dios, nos pasa lo mismo que le pasaba a Pedro. Vas a donde quieres, haces lo que quieres, hoy estás aquí, mañana estás allá, tú eres el dueño de tu vida, tú eres el que organiza. Ahora estoy con esta, ahora estoy con la otra, ahora estoy en esta iglesia, mañana me cambio a la otra, porque eres inmaduro. Pero cuando seas maduro, cuando crezcas, cuando te desarrolles espiritualmente hablando, extenderás tus manos, no para hacer nuevamente tu voluntad. En la Biblia las manos es sinónimo de voluntad.
Por eso levantamos las manos, porque rendimos nuestra voluntad al Señor. Ese es el significado de levantar las manos. No tiene otra explicación. Las manos en la Biblia, cada miembro del cuerpo humano tiene una función física y espiritual. Y las manos, cuando las levantamos, es el único miembro que podemos levantar por encima de nuestras cabezas. Por eso cuando levantamos las manos estamos rindiendo lo que pueda hacer mi voluntad a Él. Yo me rindo a Él. Y por eso había victoria cuando Moisés levantaba las manos, y había derrota cuando las bajaba, porque cuando entregamos nuestra voluntad a Él, Amalek, el enemigo, el diablo es vencido. Pero cuando se hace nuestra voluntad, el enemigo prevalece por encima de nuestra vida. Y por eso es interesante ver cómo el mismísimo Señor Jesucristo se dejó clavar las manos, es decir, su voluntad se la rindió por completo al Padre y quedó totalmente inmovilizado. Pues el Señor le dijo: cuando seas mayor extenderás tus manos y ya no podrás hacer lo que quieras. Y dice Juan, que sabía perfectamente la explicación: esto lo está diciendo el Señor, dando a entender con qué tipo de muerte va a glorificar al Señor. Y fue nada más y nada menos que morir crucificado como el Señor en Roma. Por cierto, con la cabeza para abajo, porque así lo decidió Él. Y cuando Pedro oyó aquella palabra tremenda, le dice: ¿y a este? ¿Qué tienes tú que decirle a este? Y el Señor le dijo: déjalo, tú sígueme a mí, porque yo quiero que Él quede hasta que yo venga. Y dice que algunos discípulos inmaduros malinterpretaron las palabras del Señor y creyeron que Juan no moriría. Y por eso Juan, casi al final del Evangelio, tiene que dar una pequeña explicación, diciendo: hermano, Él no dijo que yo no moriría, sino Él lo que me dijo es que yo voy a quedar aquí en la tierra hasta que vea su venida. Y ahora en el libro del Apocalipsis vemos el cumplimiento de aquella palabra. Si alguien vio la venida del Señor Jesucristo con toda su gloria y con todas sus victorias, fue nada más y nada menos que Juan. Y fue tan espectacular ver y poder escribir algo de los detalles de la segunda venida de Cristo, que el último versículo de su libro termina diciendo: ven pronto, ven pronto. Porque no hay nada en esta vida, no hay ninguna experiencia, no hay ninguna droga, no hay nada en esta vida que se pueda comparar a verlo, a Él venir en las nubes y estar por siempre al lado de mi Señor. Aleluya. Hay momentos en los que Juan llora en el libro del Apocalipsis porque se le hacen preguntas que él en ese momento no entendía, no sabía qué decir. Por ejemplo, cuando uno de los 24 ancianos en la presencia del Señor le dice: Juan, esta multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, vestidos con ropas blancas, ¿quién es esta gente? ¿De dónde sale tanta gente? ¿Quiénes son estos, Juan? Y Juan dice que lloraba y decía: yo no lo sé, Señor, yo no sé quién es esta gente. Y entonces le dice: escribe, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus ropas, no se han contaminado, sino que han permanecido fieles al Señor a pesar de la prueba durísima por la cual han tenido que pasar. Y Juan describe que aquella multitud enorme de millones y millones de personas, no solamente judíos, sino de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, son aquellos que permanecieron fieles al Señor a pesar de haber pasado por el fuego de la prueba. Porque cuando pasamos por el fuego de la prueba con el Señor, el fuego no nos destruye. Pero cuando pasamos por las pruebas sin la ayuda y el respaldo del Señor, podemos ser destruidos. Por eso dice un versículo de la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estoy enrollando mucho? No he hecho más que empezar. La aparición más espectacular de todos los tiempos fue la que tuvo Juan. Déjeme que se la lea otra vez, por favor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo
tengo las llaves, tengo el poder, tengo la autoridad, el control de la muerte y del Hades. No tengo tiempo para explicar esto. Pero Pablo, que es un hombre que recibió una sabiduría tremenda de parte del Señor, de hecho Pedro se la reconoce, dice: nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría, que a veces escribe y dice cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su perdición, dijo que él, cuando estuvo muerto, descendió a las partes más profundas de la tierra y rescató a los espíritus encarcelados que en otro tiempo esperaban la venida del Mesías. Es un tema muy interesante. Y el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades, y le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Escríbelas. Escríbelas. Y le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 candeleros de oro. Las iglesias son comparadas con los menorá, con candelabros que brillan en medio de la oscuridad. Una responsabilidad fundamental de una iglesia es marcar una diferencia en medio de una sociedad de tiniebla y de oscuridad. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso: si no marcan una diferencia, si se dejan enfriar por el mundo, si se dejan contaminar por el mundo, si entran en la filosofía, en el juego de esta sociedad, quitaré vuestra luz, quitaré vuestro candelero de su lugar y se lo daré a otro. Porque el Señor nos manda a marcar una diferencia, y esa diferencia, dice el Señor, que es ser luz en medio de las tinieblas. Dice: vosotros sois hijos del día y no de las tinieblas. No podemos ser igual que los demás. No tenemos que seguir la corriente de este mundo. Dice: a ellos les puede sorprender que no sigan la corriente de este mundo, pero Dios nos ha llamado para ser diferentes, para ir en contra de corriente, sabiendo que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y los 7 candeleros que has visto son las iglesias, y las estrellas son los ángeles de las iglesias. Y el Señor le dice que escriba a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, lo mismo a todas las congregaciones. No solamente escribió un pergamino del Apocalipsis para una congregación, sino que escribió 7 para que cada congregación tuviera su copia y tuviera todo el mensaje del Señor. Y en este último domingo del año, ya no tendremos más domingos este año para congregarnos. Ya el próximo domingo, cuando nos volvamos a ver, ya es otro año, 2020. Pues en este último domingo del año, yo quisiera recordarles a todos y a cada uno de ustedes que el Señor Jesucristo no vino este año 2019, evidentemente. No vino el Señor este año. No se manifestó el anticristo, ni el falso profeta, ni se reconstruyó el templo de Jerusalén en el 2019. No ha ocurrido esto. Pero queda un año menos para la venida del Señor. Queda menos tiempo para que venga el Señor de lo que ya ha transcurrido. Y yo quiero que en esta noche todos y cada uno de ustedes tomen una decisión: ir a por todas con el Señor. Los mediocres, los que se enfadan por cualquier cosa que hace el pastor y no la entienden, los que no son capaces de resistir la prueba, ni se dejan ser probados, porque yo tengo la obligación de probarles a ustedes. La Biblia dice: pruébalos primero. Porque antes de poner en primera línea a una persona en el ministerio, como siervo de Dios, como predicador, como apóstol, como profeta, como diácono, como lo que sea, tengo la obligación de probarte. Y la Biblia dice: si se aprueban la prueba, entonces pueden pasar el examen. Pues si nosotros no somos capaces de soportar las cosas, difícilmente soportaremos lo que le viene el próximo año a este país. Porque España es un país que está en coma, espiritualmente hablando. España es un país que hace mucho tiempo ha comenzado un declive espiritual. Y cosas que se nos quedan los oídos y los ojos y la vista y el alma compungida, porque decimos: ¿cómo es posible que en este país hayamos llegado a un punto de maldad que madres se están matando a los hijos? ¿Y cómo es posible que a lo malo, lo que ha sido durante generaciones, durante siglos, barbaridades, sean hoy en día las cosas más normales? Pues si no somos capaces de resistir a veces pequeñas pruebas,
Me pregunto yo, Señor, ¿seremos capaces de soportar lo que se nos va a venir encima en el próximo año 2020? Si volviera otra crisis igual o peor que la que ya pasamos, ¿cómo reaccionaríamos como iglesia? ¿Estamos preparados para soportar el fuego de la prueba? Nos hemos olvidado de que el Señor Jesucristo en su palabra dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de que todavía tenemos muchas manchas y muchas arrugas, incluso hasta dentro de nosotros mismos. No ya de cara a la galería, no ya la imagen que proyecta el mundo en la sociedad, sino entre nosotros hay muchas manchas todavía y muchas arrugas y cosas que solucionar. Nos olvidamos que el Señor viene a buscar una iglesia de la cual Él pueda presumir y estar orgulloso. Nos olvidamos que en su palabra dice que el juicio va a comenzar primeramente por la casa de Dios y luego por los del mundo. Esperamos que el mundo sea sacudido, que España caiga de rodillas ante la presencia del Señor, que los políticos inútiles que tenemos reconozcan que le han dado la espalda a Dios. Pero es que no va a empezar así. El trato de Dios empieza primero por la iglesia. Y cuando la iglesia se deje tratar, y cuando la iglesia doble sus rodillas y sus manos, su voluntad delante de la presencia del Señor, entonces el mundo entrará también en ese proceso. Pero primero el Señor ha decidido empezar por todos y cada uno de nosotros. Nuestros matrimonios van a ser probados, no les quepa la menor duda. Tu matrimonio va a ser probado, y tu relación con tus padres, y tu economía, y tu salud, y tu bienestar económico. Todas las áreas de nuestra vida van a ser sacudidas y probadas, pero en cada una de ellas el Señor ha prometido estar con nosotros. No importa la prueba, el tamaño, el color, la duración que sea, en todas y en cada una de ellas saldremos victoriosos. ¿O es que este año 2019 no hemos visto la fidelidad y la mano de Dios? Pues la evidencia de que el año que viene aún será mejor, si queremos nosotros que sea mejor, es que este año ha sido para muchos de nosotros el mejor año de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Algunos de ustedes se bautizaron, otros decidieron dejar el mundo, la antigua vida, el desorden, como decía Alfredo, y seguir al Señor. ¿No es eso el mejor milagro de todos los que podemos decir y compartir en este día? Quisiera que todos y cada uno de ustedes, pero se me escapa de las manos y no puedo. Es la impotencia más grande que siento en esta vida, ver que todavía hay algunos de ustedes que todavía no han llegado al nivel que podían haber llegado hoy, último domingo del 2019. Todavía hay algunos jugando al boliche, todavía hay algunos pensando si vienen o no vienen, todavía hay algunos que no terminan de consagrarse y de comprometerse al Señor. Y la impotencia que uno siente es impresionante. Porque cuando comencé mi ministerio hace 38 años atrás, creía que con una predicación las cosas iban a cambiar radicalmente, pero he llegado a la conclusión de que si Dios no hace la obra, ni 1000 sermones. Pero cuando una persona tiene una buena actitud delante del Señor y se alinea con Dios, lo que no han hecho 40 años. Por eso déjate de perder el tiempo, déjate de mirarte el ombligo. Déjate de decir, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué cuentan conmigo? ¿Por qué sí? Déjate de esas historias humanas y carnales y alíñate con el Señor. Porque yo creo que el próximo año tiene que ser, de verdad lo digo, no es un tópico, tiene que ser el mejor año de nuestra existencia. Porque capaz que es el último. Este año podía haber sido el último año de la vida. Está bien que estudies, está bien que trabajes, pero no te olvides que la vida pasa muy rápido. 2019, qué barbaridad, si empezamos el otro día, si el otro día fue el campamento de los niños, el otro día fue el campamento de jóvenes, el otro día nos fuimos de vacaciones a la península, y sin embargo ya estamos ya a unas pocas horas de que se nos vaya este año y nunca más volverá. Pero yo me alegro mucho de que ustedes hayan decidido esta tarde estar aquí, porque este mensaje era para ti. Y porque hoy el Señor habla a nuestras vidas y corazones y nos da la oportunidad de terminar bien el año para empezarlo bien.
Cierra tus ojos en esta tarde y oramos a Dios. Empezamos el 1 de enero de este año con el Señor y terminamos el año con el Señor. Algunos de ustedes no empezaron el año con Cristo, pero gloria al Señor que lo vas a terminar con Él. Algunos de ustedes no empezaron este año congregándose en esta o en cualquier otra congregación, pero Dios ha tenido misericordia de ti y te permite terminar el año con el Señor. Tal vez no has conseguido, no has alcanzado todos tus objetivos, digamos, carnales. Pero dice Pablo, olvidemos lo que queda atrás, por favor. Olvidemos lo que queda atrás. Vamos a extendernos a lo que viene por delante. Olvidando el pasado y tratando de esforzarme para ver si logro alcanzar aquello para lo cual un día el Señor me alcanzó a mí. Pon en orden tu vida, tus emociones, tus recuerdos. Sé una persona equilibrada emocionalmente, espiritualmente, completa en Cristo. Déjate de vivir en el terreno de la anarquía, de la insatisfacción, de la incertidumbre. Y pon tu mano en la mano del Señor que te dice hoy, no temas, yo estoy contigo. A mí me hicieron más daño que a ti. Me mataron, me crucificaron. Pero he aquí que es vivo por los siglos de los siglos. Amén. Su victoria es nuestra victoria. Su gloria es nuestra gloria. Su triunfo es nuestro triunfo. Haz tuyo la victoria de Cristo. Hazla tuya. Interioriza en tu economía, interioriza en tu vida personal la victoria de tu Dios, de tu Señor. Y termina este año con la victoria de Cristo para que puedas empezar el próximo año con su bendición y con su ayuda. Ora ahí donde estás, por favor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con Él. Dile, Señor, gracias por haberme traído hasta aquí. Gracias porque tú has estado a mi lado. Me has fortalecido. Me has guiado. No sacamos nada lamentándonos y quejándonos, pero podemos sacar todo mirándolo a Él. Aleluya. Y yo quiero que sepas en esta tarde que Él está aquí con cada uno de nosotros. Nadie está aquí por casualidad. Unos hemos llegado a una edad, otros a otra, pero lo que está bien claro es que el Señor nos ha guardado y nos ha protegido para poder llegar hasta este punto y con su ayuda y con su bendición seguir adelante. Aleluya. Recibe nuestra vida, Señor. Transfórmanos y cuídanos, Señor, a partir de hoy. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hogares. Los que están casados, Señor, que sean matrimonios de bendición. Las mujeres que están solas, viudas, separadas, sé tú su consuelo, Señor. Tú eres el Dios del huérfano, del pobre, del desvalido, del extranjero, de la viuda. Te ruego, Señor, por los ancianos, los que ya han cumplido muchos años. Sé tú con ellos, Señor, y dale fuerzas hasta el último momento de su vida. Te pedimos por los que empiezan, los nuevos, los que han puesto su mano en el arado, los que están empezando la carrera. Guárdalos, Señor, de todo peligro y de todo mal, Dios mío. Y a cada uno de nosotros sosténnos con tu diestra. Y te damos gracias por todo en el precioso nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Póngase de pie conmigo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Vamos a prepararnos.
voces